Fuerzas Armadas descubren un campamento con implementos de uso militar en Sucumbíos, frontera con Colombia. Sería usado para actividades de narcotráfico. Polémica entre la Asamblea y la ministra de Gobierno. Legisladores piden la remoción de María Paula Romo por las denuncias de un supuesto reparto de hospitales. La funcionaria responde que no le perdonan que haya denunciado a uno de los suyos. Descubren 3 toneladas de droga en una zona montañosa de Manabí. La policía también encontró una pista clandestina. Las elecciones de 2021 estarán en riesgo si no se entregan los recursos necesarios, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Este fin de semana termina la ley seca y la ampliación del toque de queda en las 18 provincias más afectadas por la pandemia. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias aquí en Televistazo. Un campamento de un grupo armado irregular fue detectado por las Fuerzas Armadas en Sucumbíos, frontera con Colombia. Tania, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. Un equipo de Ecuavisa acompañó a los militares de la Brigada de Selva Napo en la incursión hasta el lugar que sería usado por una organización relacionada con el narcotráfico. Paul Romero, con la ayuda de nuestro corresponsal Juan Carlos Apolo, nos tiene el informe. En medio de la espesa vegetación junto al río Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, militares de la Brigada de Selva 19 Napo encontraron un campamento clandestino que habría sido utilizado por grupos irregulares armados de Colombia. La operación denominada Coraza se realizó este jueves con la participación de unidades de élite de las Fuerzas Especiales en el sector de Concepción, frontera entre Ecuador y Colombia. En esta zona, inteligencia militar detectó la presencia de al menos 30 personas, presumiblemente de grupos subversivos del vecino país vinculados al narcotráfico, quienes abandonaron el lugar antes de la operación militar. Entre las evidencias encontradas están armamento, municiones, uniformes que utilizan estos grupos ilegales. Se decomisó un fusil, 15 alimentadoras, 1000 municiones, 9 chalecos de combate, uniformes pixelados, telas, toldos, trampas explosivas, tanques y víveres. Además, panfletos con el distintivo Comandos de la Frontera. La zona fue militarizada. Es un campamento que está abierto, que posiblemente lo ocuparon recientemente. Encontramos bidones de combustible. Eso nos quiere indicar de que están movilizándose por embarcación. También encontramos en la base, bastantes pertrechos, lo que es alimentos de primera necesidad, inclusive protecciones para mujeres. Con la población que se encuentra en el sector hemos conversado y dice que recién han llegado y que son bastantes personas, aproximadamente 30 o 40 personas. En el operativo participó la Fiscalía de Sucumbíos. Lo que se va a abrir es una IP a objeto de poder establecer autores o cómplices dentro del presente hecho, porque se trataría de un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Las evidencias encontradas en este campamento clandestino fueron entregadas a la Fiscalía, que inició la investigación correspondiente. La Asamblea pide al presidente Moreno la remoción de la ministra de Gobierno María Paula Romo por las denuncias sobre un supuesto reparto de cargos en hospitales. El legislativo decidió además la censura pública del exasambleísta Daniel Mendoza y el cambio de integrantes de la Comisión de Fiscalización, entre otras acciones. Patricio Díaz nos da más detalles. Tengan una buena noche. El debate era sobre la censura del exasambleísta Daniel Mendoza, pero lo que centró los discursos fue el supuesto reparto de hospitales a casi 20 asambleístas, denunciado por un medio digital. Si esta Asamblea Nacional no tiene la capacidad de autodepurarse, es mejor que esta Asamblea se cierre. Los legisladores mencionados en la publicación rechazan el supuesto reparto. Son falsas y que solo buscan desprestigiar mi nombre y de algunos otros asambleístas. Nada y ni ninguna relación en lo manifestado por este medio de comunicación. Hecho que no deja de ser una infamia, de la cual tendré que tomar
las acciones legales que correspondan. La Asamblea aprobó exigir a la Fiscalía que llegue hasta las últimas consecuencias con esa investigación. Pero internamente lo que sí se decidió es reestructurar la comisión de fiscalización. Es que entre quienes la conforman están, además de Mendoza y Eliseo Azuero, mencionados en el supuesto reparto. Sin duda es una comisión que no tiene la menor credibilidad para tratar las graves denuncias que se han planteado ante el país. Se enfocaron también en la ministra del Interior, María Paula Romo. Dicen que más allá de los chats entre ella y Daniel Mendoza, hubo revelaciones en la comisión que investigó al ex legislador. Por haber ella reconocido, haber recibido sugerencias de nombres por parte del asambleísta investigado que luego fueron designados para ejercer cargos públicos. Por eso aprobaron también exigir al presidente de la República la remoción de la ministra Romo. Pero no solo eso, dispusieron que el presidente de la Asamblea dé trámite inmediato al juicio político pendiente en su contra desde enero y otros procesos de fiscalización que están en su despacho. Saquen del congelador todas las solicitudes de juicio político, todas las que están congeladas. Todas estas acciones tuvieron el respaldo de 123 legisladores, incluidos oficialistas, y la abstención de la alterna de Eliseo Azuero. Mientras tanto, desde Guayaquil, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó que este pedido de la Asamblea Nacional se da por la investigación en contra de Daniel Mendoza. Aseguró que esta mañana el presidente de la República la ratificó en el cargo. William Young nos informa. Era una ceremonia de ascenso de policías y allí la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aprovechó para defenderse. Rodeada por la cúpula policial, dijo que desde Carondelet tiene el apoyo, que renunciar no es una opción y que tiene claro de dónde vienen los dardos. La Asamblea me ha enviado un mensaje claro el día de ayer. No me perdona que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos. Lo volvería a hacer y lo voy a seguir haciendo. Y si eso me gana, que los asambleístas, el mismo día que destituyen al que está preso, también sugieran que la denunciante sea removida, pues es parte de las consecuencias de hacer mi trabajo. Y aunque reconoció que los mensajes de texto que intercambió con el ex asambleísta Daniel Mendoza son reales, no son pruebas, según dijo, de ningún reparto. Porque ustedes pueden ver que en ninguno de esos chats, que deben haber sido perfectamente buscados, porque los entregan 3 meses después de estar presos, así que están perfectamente seleccionados, en ninguno de esos chats se habla de un contrato, de una obra pública, de un hospital, de un funcionario del Ministerio de Salud, en ninguno. Además señaló que esto de intercambiar mensajes no solo lo ha hecho con los de su bancada. Hablo con todos los actores políticos del país, con asambleístas, con alcaldes, con prefectos, con gremios, con prensa, con empresarios. Romo mencionó que esta mañana el presidente de la República la llamó para decirle que del ministerio no se moverá. El próximo miércoles, el exasambleísta Daniel Mendoza ampliará ante la Fiscalía su versión en la investigación de la fallida construcción del Hospital de Pedernales. Freddy Barros nos informa que también se analizará información de 59 números telefónicos. El exasambleísta, actualmente detenido en la cárcel 4, expresó a través de un escrito su voluntad de ampliar su versión sobre la investigación que realiza la Fiscalía sobre la supuesta existencia de una red de corrupción en torno a la construcción del Hospital de Pedernales. La Fiscalía fijó que Daniel Mendoza comparezca el próximo miércoles 2 de septiembre a las 10 de la mañana para dar su versión libre y voluntaria. El exparlamentario se acogió al sistema de protección de testigos. Ese mismo día, pero en las dependencias de criminalística, se realizará un análisis de escritura y comparación de documentos de José Leonardo Bélix, gerente y accionista de una de las empresas implicadas en la fallida edificación hospitalaria. Mientras que el próximo lunes será examinado el contenido de un teléfono celular, se busca información almacenada entre el 20 y 26 de agosto de este año. Dentro de la investigación, también se pide información sobre conversaciones, mensajes y ubicación de 59 números telefónicos. Según la Fiscalía, se investiga una organización que recibía beneficios económicos para la realización de obras. Esta mañana el juez Marco Rodríguez de la Corte Nacional aceptó el pedido de Edmundo Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación y de Obras, y la sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario.
Prohíbe además su salida del país. La solicitud fue aceptada en virtud de que el exfuncionario pertenece a un grupo vulnerable. Tamayo es investigado por la trama de corrupción en el hospital de Pedernales. La próxima semana el Ministerio de Finanzas debe entregar la primera parte de los recursos económicos para la realización del proceso electoral de 2021. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, resaltó que con el presupuesto se busca garantizar la transparencia de los comicios. Reformas al sistema informático, protocolos de bioseguridad y la impresión de papeletas son los principales puntos que contemplan los más de 114 millones de dólares de presupuesto aprobado para las elecciones de presidente y asambleístas del 2021. Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, resaltó que el Ministerio de Finanzas debe desembolsar el dinero para poder iniciar la próxima semana los procesos de contratación y aseguró que de no tener los recursos surgirían complicaciones. El Ministerio de Finanzas se había comprometido públicamente que a partir del segundo semestre del presente año tenía los recursos para entregarlos. Los recursos que necesitaremos es para empezar ya la contratación de la impresión de las papeletas y documentos electorales, que tiene un proceso de importación de papel que toma su tiempo, por lo que nosotros no podemos esperar. Detalló que dentro del presupuesto se incluyen las recomendaciones hechas por parte de la Contraloría General del Estado en torno a mejorar el sistema informático para el conteo de votos. Además, los implementos sanitarios que usarán los miembros de la Junta Receptora el día de las elecciones. Por la transparencia que en sus informes respectivos demostraron o nos sugirieron de las actividades que nosotros debíamos hacer al sistema informático para evitar mayores inconvenientes. Con respecto al anuncio de la Fiscalía General del Estado de iniciar una investigación por la aprobación del movimiento del ex asambleísta Daniel Mendoza, señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación e insiste que el grupo político cumple con los requisitos establecidos. El candidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma, Guillermo Celi, niega la posibilidad de construir un consenso entre los aspirantes a Carondelet en función de la unidad y expone sus razones. Dice que la lucha contra la corrupción será su bandera en caso de llegar a ser gobierno. Guillermo Celi es el candidato presidencial de Suma. Dice que no contempla la posibilidad de declinar su candidatura y de adentrarse en un proceso de unidad, menos aún con quienes hasta hace poco nomás fue aliado. Las cosas como son. Uno logra alianzas justamente con quien comparte principios, valores y criterios. En el caso nuestro, yo quiero ser muy claro, no representamos la política de un banquero. Nosotros representamos la política de un gobierno que acompañe, de un gobierno que apoye contundentemente, de un gobierno que haga seguimiento y que sume esfuerzos con los ecuatorianos. Se cataloga de centro y dice que la lucha contra la corrupción será eje de su gobierno. Considera que hay acciones que se deben implementar de inmediato. Hay que hacer dos cosas fundamentales. La primera, hay que no solamente incrementar penas en estos hechos y casos de corrupción. A la gente, a los ciudadanos, a los ecuatorianos, lo que más les indigna también es que no se recupere lo robado. Por ahí figuras como es la incautación y remate de los bienes, esas casotas, esos carrotes son los que se deben rematar y recuperar la plata para ustedes, para los ecuatorianos. Sostiene que no le preocuparía tener una asamblea en contra. Él, que actualmente es legislador, señala que si no se logran acuerdos hay otras maneras de sacar adelante un plan de gobierno. Gobernar con los ciudadanos, gobernar con la gente y demostrarle a los ecuatorianos que sí se puede dialogar y llegar a consensos. Y en los casos que no existan consensos y diálogo, pues bueno, yo considero que las consultas populares siempre serán importantes para que los ciudadanos expresen sus claras decisiones cuando un legislativo no cumple con su función y papel. Y no tiene reparos en criticar el órgano al que se pertenece. Sin embargo, cree que la baja popularidad del legislativo, apenas 3%, no le llega, no lo toca, no lo afecta. Hacemos nuestra primera pausa y al regresar. Este 31 de agosto finalizan la medida de toque de queda ampliada y la prohibición de venta de licor durante los fines de semana.
Veremos las cifras de los incumplimientos en estas semanas. La Superintendencia de Bancos ordenó a la aseguradora La Unión cancelar el valor reclamado por la Contraloría para reparar sus edificios y las pérdidas ocasionadas por el incendio de octubre pasado. Francisco Garcés con los detalles. El intendente de seguros, Jorge Lince, resolvió el litigio suscitado entre la Contraloría y la compañía de seguros La Unión. Él ordenó que esta última pague $13.017.000 como reparación por el incendio producido durante las protestas de octubre del año pasado, en las que se destruyeron 3 edificios y una gran cantidad de bienes del organismo de control. En su resolución, el funcionario aceptó el reclamo de la Contraloría y desechó los argumentos de la aseguradora, a la que le dio 10 días para pagar el monto de los daños, o de lo contrario, hacer un cronograma de obras para reparar los daños y reponer los bienes perdidos. Así el funcionario resolvió el conflicto que llegó a la superintendencia cuando el contralor Pablo Celi el pasado 3 de julio ingresó un reclamo administrativo en el que detalló las continuas negativas de la aseguradora para cumplir con el reclamo. En defensa, en cambio, la compañía respondió que la Contraloría no había detallado las causas del siniestro ni había identificado el valor de los bienes perdidos. El incendio de la Contraloría se produjo la tarde del 7 de octubre cuando un grupo de manifestantes ingresó a la fuerza al edificio y prendió fuego en varios pisos. Aunque en inicio las llamas fueron controladas, el 12 de octubre el fuego se reactivó y causó más daños en la infraestructura que ya estaba afectada. 3 toneladas de droga fueron encontradas por la policía en una zona rural entre Montecristi y Jipijapa en la provincia de Manabí. No fue lo único que hallaron, pues también detectaron una pista clandestina que había sido construida por los narcos. Nuestra corresponsal Karen Ceballos está en el punto. Escuchemos. Muy buenas tardes. Con la luz de este día viernes se ha conocido que fueron 3 las caletas que fueron detectadas entre la zona limítrofe de Montecristi y el cantón Jipijapa en la provincia de Manabí, y donde la tarde y noche de ayer la policía y grupos especiales de investigación encontraron 3 toneladas de sustancias ilícitas. Como podemos observar en estas caletas de aproximadamente 2,5 metros de profundidad en la tierra, se encontraban los pallets que contenían los bloques de cocaína que estaban destinados para tráfico internacional. Son caletas de aproximadamente 3 metros por 2,5 metros. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en esta mañana en la ciudad de Guayaquil, ha dado más detalles de este operativo. Fueron incautadas en Manabí, en una pista clandestina, 3 toneladas de cocaína. Pero es un golpe importante al tráfico a gran escala y también a un trabajo en el que estamos enfocados, que es identificar e inutilizar las pistas clandestinas que lamentablemente siguen operando en algunas zonas del país. El día de ayer se encontró, se ubicó, se inutilizó una pista y además se incautaron 3 toneladas de cocaína. Lo que se conoce es que todavía continúan las operaciones de los policías desplegados en la zona, en Cantagallo de Jipijapa y en Manantiales y Río Bravo del cantón Montecristi. Es la información que tenemos nosotros a esta hora y que ampliaremos en las próximas emisiones. Gracias por el informe. Y en Quito descubren una fiesta clandestina en la que participaban al menos 170 personas. Los uniformados encontraron a los asistentes ingiriendo bebidas alcohólicas y sin respetar medida alguna de bioseguridad. Andrés Moposita nos cuenta que entre los detenidos hay más de 90 menores de edad. Era un concurso de DJs en el sector de Santa Bárbara, en el sur de Quito. Uno de los eventos más grandes registrados durante la pandemia, pues los uniformados encontraron a cerca de 170 personas que no respetaban ninguna medida de bioseguridad. Al momento del ingreso de las autoridades de control al domicilio encontramos botellas de cerveza, licor, personas en estado de embriaguez. Entre los detenidos hay 99 menores de edad que fueron trasladados a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, donde sus padres los retiraron.
mientras los 70 adultos fueron llevados a la unidad de flagrancia de Quitumbe. Recordemos que el artículo 282 del COE indica que es un incumplimiento de autoridad competente. Lo que señala en este momento el COE, están prohibidas las reuniones particulares y peor aún si es que es para libar. Según la intendencia, la fiesta clandestina tenía un costo de $3. El organizador del concurso salió del lugar. Sin embargo, las autoridades impondrán la sanción por realizar eventos prohibidos durante el estado de excepción. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de protección y a concientizar sobre el cuidado que cada uno debe tener en la nueva etapa que se avecina. Este fin de semana termina la prohibición de venta de licor y la ampliación del toque de queda en las 18 provincias más afectadas por la pandemia. Veamos algunas cifras de los operativos. Este 31 de agosto culminan las medidas ampliadas de toque de queda a las 19 horas para el viernes, sábado y domingo y la prohibición de venta de licor durante los fines de semana para 18 provincias del país, incluida Pichincha. Esta medida temporal se implementó el 31 de julio por 15 días, pero ante el incremento de contagios de coronavirus e incumplimiento a las disposiciones de bioseguridad, se extendió por 15 días más. Una medida que registra los siguientes resultados según un comparativo realizado por el ECO 911 en las 7 parroquias priorizadas de Quito. El número de infractores cuando entró en vigencia la medida, es decir, del 31 de julio al 2 de agosto, fue de 708. Y del 21 al 23 de agosto, el último fin de semana, se ubicó en 755. Mientras que infringieron el toque de queda a inicio de la medida 216 personas. Y el pasado fin de semana bajó a 43 infractores. Hay expectativa de qué sucederá una vez concluya esta restricción. Como anunciamos, nos acompaña el asambleísta William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, proponente del proyecto de ley que se acaba de aprobar y que retomó un intento que viene desde hace 8 años para actualizar el Código de la Salud. Buenas tardes, gracias por atender esta entrevista. El cuerpo legal está desde ayer en manos del Ejecutivo. Varios grupos de la sociedad, sin embargo, se han dirigido al presidente pidiéndole un veto parcial o total por puntos polémicos de la ley. Uno de estos temas, uno de los más álgidos, está inmerso en las llamadas emergencias obstétricas, entiéndase, aborto. ¿Por qué se estima que esta nueva ley está favoreciendo el aborto? Gracias, Tania, y un saludo al Ecuador. Creo que es muy importante aclarar estos temas. Efectivamente, en el Código Orgánico de la Salud se propone lo que es la emergencia obstétrica. Fundamental conceptualizar lo que significa un aborto, y este es considerado como una emergencia obstétrica. Y en nuestro país, toda emergencia, hay la obligación en la casa de salud, en el hospital, de que tiene que ser atendida. Cuando llega una mujer y se diagnostica un aborto, es decir, que no hay vida ya en su embarazo, esa mujer tiene que ser atendida porque si no puede fallecer. Y por eso es considerado un aborto y hay la obligación de que los médicos se atiendan inmediatamente. Es un derecho que tienen las mujeres. Salvaguardar la vida de las mujeres es lo que pretende este artículo del Código Orgánico de la Salud. Sin embargo, asambleísta, también en esta ley se está aprobando que este proceso de aborto, que tiene que ser atendido por toda autoridad, respete la confidencialidad o la privacidad de la mujer. Al hacerlo, no tendría que necesariamente reportarse este caso a la autoridad competente y, por tanto, el delito que sigue siendo considerado el aborto pasaría de agache, por decirlo de alguna manera. La ley ecuatoriana, Tania, prohíbe romper el sigilo profesional. El profesional, la responsabilidad es salvar la vida de las personas. No es función del médico el denunciar. Lo que sí tiene que hacer el médico es colocar en la historia clínica todo lo que él encuentre para que en un futuro, si existiera algún problema judicial, tengan el documento para que cualquier hospital lo puedan pedir. Sigo en este punto. El profesional de la salud, el profesional de salud va a divulgar, puede irse preso.
Sigo en este punto por ser quizás el más polémico. Aún reconociendo que el Ecuador es un estado laico, no es posible dejar de considerar que en su mayoría es católico y quizás por ello puede entenderse la intervención de la Conferencia Episcopal, que como sabemos en una carta pública le pidió al presidente dejar de lado este articulado sobre las emergencias obstétricas y otras, vetar parcialmente esta ley. Si se deja de lado este artículo o no se aprueba este artículo o es vetado este artículo en su totalidad, señora Tania, se corre el riesgo de que las mujeres queden en la indefensión. El médico no tendría la obligación de atender una emergencia. Sería muy grave. Yo creo que hay que ver a la propuesta del Código Orgánico de la Salud desde la óptica técnica, médico-científica, que es lo que propone este proyecto. La nueva ley permite también el uso terapéutico del cannabis, dejando únicamente que médicos autorizados puedan prescribirlo. ¿Cree usted que es correcto no permitir la promoción de estos productos que ya son usados en otras partes del mundo? Yo creo que el Ecuador todavía tiene que avanzar en muchos aspectos y lo que este proyecto es controlar el uso de una sustancia que tiene sujeta a fiscalización, y en ese sentido tendrá que la autoridad sanitaria regular qué médicos son los que pueden prescribir. Tendrá que haber una receta especial. La autoridad sanitaria decir en qué farmacias se pueda vender este producto. No va a poder ir persona a una farmacia a pedir el producto porque quiere comprarlo. Eso no se lo va a poder hacer, como tampoco publicitarlo de manera normal en los medios de comunicación. Parece un problema con el sonido, es evidente que estamos en vivo y es vía internet. Debemos entender que en la nueva ley se vuelve legítimo de alguna forma o se reconoce como legal lo que comúnmente se denomina el vientre de alquiler. Entonces, ¿qué tipos de controles se van a aplicar para que esta práctica no se convierta en un negocio de consecuencias desconocidas? Justamente lo que ocurre el día de hoy, Tania, es un negocio y el Código Orgánico de la Salud lo que pretende es evitar este negocio. Hoy en el Ecuador existe vientre de alquiler y para que se pueda entender la razón de este artículo en el Código Orgánico de la Salud es básicamente el saber lo que sucede hoy en el Ecuador. Hoy por hoy Bien, parece que hemos tenido problemas de audio, son las cosas que suelen ocurrir cuando tenemos entrevistas vía internet. Así que pedimos disculpas, hemos tenido que suspender esta entrevista y sin duda en los próximos días seguiremos hablando de este polémico tema del nuevo Código de la Salud. Ya regresamos. Desde mañana, sábado, los turistas podrán volver al balneario de Salinas en la provincia de Santa Elena. Quienes deseen ingresar a las playas deberán cumplir una serie de requisitos implementados para evitar contagios de COVID-19. Para esto, al menos 200 uniformados se sumarán a los controles de seguridad. Finalmente la espera terminó. Y desde este fin de semana, Salinas volverá a recibir a los turistas más de 5 meses después. Aquí todos han tenido que adaptarse a los cambios y nuevas disposiciones para cumplir el protocolo de bioseguridad establecido. En la playa han delimitado más de 130 cuadrantes, cada uno con una distancia de 3 metros entre sí. La intención es mantener el aforo en el balneario, que será vigilado por policías y personal municipal. Lo indica su alcalde, Daniel Cisneros. No podemos ingresar a la arena sin una mascarilla, no podemos ingresar al malecón sin mascarilla y también no podemos ingerir bebidas alcohólicas, no va a haber venta de ningún tipo de producto en la playa. A más de las cámaras de vigilancia, un equipo de drones controlará el comportamiento de los visitantes. Y de ahí vendrá directamente a la policía la información para que el policía vaya al punto y le diga a la gente que se separe, en el caso que tiene que separarse, en el caso que esté haciendo algo indebido, se le notifica, y en el caso que sea reincidente, se lo multa. La reapertura de las playas en Salinas genera gran expectativa en el sector turístico y entre los habitantes. Todos tenemos temores, ¿no? Pero tenemos también que ser conscientes de que no podemos estar sin trabajar.
En cambio, Vallenita empezó a recibir turistas desde el pasado 25 de agosto, también con un horario limitado y restricciones similares. De 8 de la mañana a 18 horas, de lunes a domingo. De igual forma, los restaurantes han hecho ajustes para ofrecer sus productos. Las autoridades advierten que los controles serán permanentes para evitar que se irrespete el aforo permitido en las playas. Así, con algo de fantasía, llegamos al final de esta emisión de noticias. De mi parte, un abrazo para todos. Tendremos más información, Tania, amigos, a las 19 horas y también el fin de semana en nuestros noticieros de sábado y domingo. Que tengan una buena tarde.